Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros este día en Koinonía en Sintonía. El día de hoy estamos a 6 de mayo, gracias por estar en esta última hora del día ya en la programación de Koinonía Radio, pero recuerden que la programación termina hasta las 5 de la mañana del día de mañana, pero pues el día de hoy concluye con este programa, Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. El día de hoy, según nuestro calendario litúrgico, estamos a 6 de mayo del año 2015, estamos en la quinta semana de Pascua y hoy estamos celebrando a San Juan ante Portam. Y pues estamos saludando a todas las personas que puedan celebrar algo en especial, algún aniversario, algún cumpleaños, lo que sea, celebramos con ustedes. También tenemos, como es costumbre, las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo. La intención universal del Santo Padre es para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres. También la intención por la evangelización del Santo Padre en este mes de mayo es para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús. Estas son pues las intenciones que nosotros habremos de tener en cuenta al momento de hacer nuestras oraciones personales, nuestras oraciones en comunidad, en la iglesia, por supuesto en la Santa Misa y también en el Santo Rosario, recordando también que en este mes, el mes de María, pues hay que aprender de ella y hay que acercarnos mucho a ella y a los misterios que encierran también la vida de Jesucristo en torno a María en el Santo Rosario. En el mes de María también podemos aprender mucho de ella y de Jesús. Esto fue lo que alentó el arzobispo de Los Ángeles en su nueva columna en ocasión a este mes mariano, el mes de mayo. El arzobispo Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, resaltó también que la influencia de la Madre de Dios en la vida de Jesús y cómo ella también ha sido una portadora de la gracia y que ella también, pues como madre, entregó a su propio hijo para la salvación de nosotros. Bueno, estas son algunas de las interpretaciones, algunas de las exhortaciones más bien que nos dan los obispos acerca de la devoción en este mes de María. Y si me lo permiten, pues vámonos a las noticias que hemos preparado este día para ustedes. El calendario del jubileo incluye ya eventos para todos los perfiles de los peregrinos. Este jubileo que lo tendremos próximamente. En el mes de diciembre se iniciará el jubileo de la misericordia y ya se habla sobre algunos logos, algunos himnos, algunas imágenes que estarán acompañando este jubileo. Vamos a ver esta nota sobre el calendario del jubileo que incluye eventos para todos los perfiles de los peregrinos que visiten esta cuna de la Iglesia allá en Roma, en el Vaticano. El Jubileo de la Misericordia arrancará el próximo 8 de diciembre y atraerá a la ciudad eterna a millones de personas. Cada uno hará una peregrinación de la Misericordia por iglesias de Roma hasta llegar a San Pedro para atravesar la Puerta de la Misericordia. Se prepararán algunas iglesias del centro de Roma donde podrán encontrar acogida y vivir momentos de oración de preparación para atravesar la Puerta Santa con la disposición espiritual más apropiada al jubileo. Durante el jubileo habrá jornadas especiales dedicadas a los jóvenes, a los religiosos, a los sacerdotes e incluso a quienes estén en la cárcel. También habrá días dedicados a los enfermos, a los voluntarios y a la Curia Vaticana. A lo largo del año el Papa realizará 5 gestos fuertes relacionados con las obras de misericordia, aunque el Vaticano no ha revelado cuáles.
Estos gestos tendrán un valor simbólico, pero pediremos a los obispos y a los sacerdotes que realicen en sus propias diócesis el mismo signo, en comunión con el Papa, para que a todos pueda llegar una muestra concreta de la misericordia y de la atención de la Iglesia. La idea general es que el jubileo se celebre tanto en Roma como en todas las diócesis del mundo. Sus eventos oficiales tendrán este logotipo que invita a no quedarse en las buenas intenciones y a ayudar a personas concretas. Continuamos con más información. Si ustedes tienen la oportunidad de visitarnos en nuestra página web www.tjcatólico.com, estamos para servirles. También está disponible la línea telefónica 608-3652. Vámonos pues con más información. La visita del Papa a Bolivia ya tiene tema y también ya tienen logotipo, todos preparándose y también con gran gozo de poder recibir por primera vez al pontífice latinoamericano. Vamos a ver esta nota. El viaje del Papa Francisco a Bolivia ya tiene tema y logotipo. Es este: reconciliación y renovación en la alegría del Evangelio. Se usará en todas las actividades que se realicen durante la visita y el logo se bordará especialmente en las casullas y en las estolas de los obispos y sacerdotes. Está inspirado en el tema de la visita, que tiene como núcleo la reconciliación y la renovación. Y cuando nosotros hablamos de reconciliación, es el deseo que tenemos como Iglesia, que estas heridas sean sanadas y reconciliadas. El nuevo logo presenta 3 elementos: cruz, figuras de personas y la Biblia. Tiene 3 colores: rojo, amarillo y verde. Son los colores de la bandera boliviana, que representan al país y su población. La Conferencia Episcopal Boliviana también ha desarrollado la aplicación Papa Francisco en Bolivia, que podrá descargarse en los próximos días. En la web se pueden consultar todos los detalles de la visita. Además, hay un concurso para la elaboración del himno. El Papa Francisco viajará a Latinoamérica en julio de este año. Después de visitar Ecuador, estará en Bolivia del 8 al 10 de julio de 2015. Finalizará su viaje en Paraguay. Y finalmente, y antes de irnos a la pausa, quiero presentarles a ustedes el mensaje que cada miércoles el Santo Padre dirige ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano. En esta ocasión el Papa Francisco habla en la audiencia general sobre la belleza del matrimonio cristiano, continuando su catequesis, por supuesto, en referencia a este sacramento del matrimonio. Escuchemos pues al Santo Padre y enseguida nos iremos a la pausa, recordándoles que estamos todavía con ustedes en esta hora y tenemos más información, la editorial del Padre Israel Ángeles Gil y también una línea telefónica en la cual ustedes pueden manifestar su opinión, 608-3652. Escuchemos la audiencia general sobre la belleza del matrimonio cristiano en palabras del Papa Francisco. Vamos a ver. La catequesis de hoy está dedicada a la belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación. El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble. La decisión de casarse en el Señor
tiene también una dimensión misionera, pues requiere que los esposos estén dispuestos a ser transmisores de la bendición y de la gracia del Señor para con todos. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los oficiales de la Academia Superior de Policía de Colombia, así como a los grupos venidos de España, México, Argentina, Guatemala, Venezuela y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos para que el matrimonio y las familias sean un reflejo de la fuerza y de la ternura de Dios en nuestra sociedad. Muchas gracias. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Continuamos con más información en este programa Coinonía en sintonía y dando un poco de continuidad a la catequesis que el Santo Padre dirigía en este día miércoles en la audiencia general. También el Papa Francisco dijo a los jóvenes y enfermos: María es su refugio en los momentos difíciles. Esto lo dijo al término de la audiencia general. El Papa Francisco dirigió sus saludos a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, como escuchamos en la cápsula anterior, y también recordó que la Iglesia celebra mayo como el mes de María, por lo que alentó a los jóvenes y enfermos a buscar refugio en la Madre de Dios en los momentos difíciles. Un pensamiento particular dirigió a los jóvenes, a los enfermos y también a los jóvenes esposos. El viernes pasado hemos iniciado el mes mariano, dijo el Papa. Que la Madre de Dios, queridos jóvenes, sea su refugio en los momentos más difíciles, que los sostenga, queridos enfermos, también, para afrontar su coraje y su cruz cotidiana, y que sea ella su referencia, queridos jóvenes esposos, para que ella sea la que dé un buen hogar a su familia, a su hogar doméstico, un hogar de oración, y que también sea recíproca la comprensión entre ustedes. Esto fue lo que dirigió el Santo Padre, también haciendo referencia pues al mes mariano, este mes de mayo del cual llevamos apenas 6 días recorridos. Continuamos con más información. Quiero presentarles ahora una cápsula sobre el fin de los tiempos, que de pronto nosotros nos sentimos mortificados, preocupados sobre el fin de los tiempos, y lo peor del caso es que desconocemos de qué se trata el fin de los tiempos, y por eso vivimos con temor, porque no tenemos el conocimiento adecuado sobre estos conceptos. Les invito a que juntos veamos esta cápsula. Te saludo y le platico que hoy hemos preparado para usted un tema dificultoso y también un tema interesante. Es el fin de los tiempos. Pero antes debo agradecerle sus diversos comentarios que hace usted favor de poner en nuestra página de internet www.vericreer.com. Muchas gracias. Gracias también por los comentarios que pone en YouTube. De veras, gracias por esto. Bueno, hablemos de este tema del que le decía que es dificultoso, entre otras cosas porque hay confusión. Hay quien piensa que es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo, y no es igual. Y hay quien considera que el fin de los tiempos o el fin del mundo es el juicio final. Son 3 conceptos diferentes. Hoy le entregamos de el fin de los tiempos. Una investigación seria, desde la perspectiva teológica, cristiana, católica, desde el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es lo que se nos dice de lo que será el fin de los tiempos? Mire.
Suele identificarse equivocadamente el concepto de los últimos tiempos con el de fin del mundo. Esto se debe a que la palabra último evoca lo postrero y más remoto, y a que en Occidente prevaleció la interpretación postagustiniana que no se explicaba la concreción de que Jesucristo fuera a reinar por 1000 años en este mundo. Los primeros padres de la Iglesia concebían los últimos tiempos como el periodo de purificación que quien volverá para derrotar al mal y reinar en el mundo por un periodo de tiempo amplio. No se trata, pues, del fin del mundo, sino de la renovación del mundo, del fin de los tiempos de la Iglesia y de las naciones, que será sustituido por el triunfo del reino de Cristo. En este sentido, los últimos tiempos son el periodo de la siega, donde el trigo y la cizaña son separados después de haber crecido juntos a lo largo de la historia. Son la purificación global antes del retorno de Cristo, el final de la historia humana como la conocemos hasta ahora, antes de que el mundo y la naturaleza humana sean completamente renovados, cumpliéndose así el designio original de Dios. El texto del Evangelio, como no la ha habido, ni la habrá jamás, referido a la gran tribulación, infiere claramente que la historia humana continuará después de los últimos tiempos y que una purificación de este tipo no volverá a suceder. Según el Apocalipsis, el juicio final y definitivo se dará, sí, al final de la historia humana, pero la parusía o retorno glorioso de Jesucristo se coloca al inicio de un largo periodo de paz y de bienestar universal que es inaugurado por la condescendiente aparición del Señor de la historia al final de la gran tribulación, purificación global que sella los últimos tiempos. En sentido amplio podemos estar seguros de que los últimos tiempos comenzaron ya con el retorno de los judíos a la tierra prometida, hecho que fue profetizado cientos de años antes de Cristo por el profeta Ezequiel. Lo que falta conocer es cuándo comienzan los últimos 7 años de este periodo, los de la gran tribulación descrita por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, por los evangelios sinópticos y por San Pablo. En efecto, acontecimientos recientes y la guerra de 1967 dan la certeza de estar viviendo ya los últimos tiempos en sentido amplio, quedando únicamente por determinar el sentido estricto, es decir, el comienzo de la gran tribulación, comúnmente conocida como la Semana de Daniel, en la que un día corresponde a un año. Y vamos a continuar con más información. Ahora quiero presentarles a ustedes una nota acerca de los guardias suizas, un milagro que se le ha concedido o un favor muy especial que se le ha concedido a uno de ellos, un recién ingresado a esta guardia suiza que sabemos se encarga de la protección y de la seguridad del Santo Padre Francisco. Pero ¿qué es lo que a él se le concedió y cómo fue que reaccionó él ante este sueño cumplido? De por sí nosotros, si vemos algunos documentales o algunos videos sobre la Guardia Suiza, nos damos cuenta que son un tanto serios, que no pueden moverse, que parecerían inmóviles y son demasiado serios y formales al grado de ni siquiera poder sonreír a las personas que van pasando y le saludan, o que tampoco posarían pues para una fotografía. Pero bueno, un guardia suiza hace un sueño cumplido. ¿De qué se trata? Les invito a que veamos la nota. La Guardia Suiza es el ejército más pequeño del mundo. Todos los años, la primera semana de mayo, los nuevos reclutas de la seguridad de uno de los estados más influyentes del mundo acaparan la atención y los flashes de los medios de comunicación. Este año son 32 los nuevos reclutas que se incorporan a la Guardia Suiza. Uno de ellos es Cyril Souffry, de 22 años. Estoy nervioso, pero también muy emocionado, porque toda mi familia está aquí, en Roma. Entre familia y amigos asegura que un total de 45 personas
han viajado hasta Roma desde la ciudad suiza de Sieg para ver cómo jura fidelidad al Papa Francisco. También los familiares del resto de reclutas han comenzado a llegar a la ciudad eterna. De hecho, Francisco saludó a algunos de los altos mandos y sus familias en los actos previos al juramento oficial el 6 de mayo. Para mí es muy importante prometer que protegeré al Papa Francisco. Este es el corazón de la Guardia Suiza. Él es magnífico, muy agradable y muy humilde. Se podría decir que a Cyril le gustan las cosas que le gustan a cualquier chico de su edad. Le gusta esquiar, jugar al tenis y hacer senderismo en las montañas suizas. Su familia está orgullosa de esta nueva etapa que comienza en su vida. Mi familia está contenta, pero a la vez triste al ver que me voy de Suiza por un tiempo. Mi madre dice que está muy orgullosa. Asegura que es un sueño hecho realidad, un sueño que comenzó hace tiempo, cuando de niño vio una película sobre la Guardia Suiza y Roma. Pues ahí está este sueño cumplido, el poder prometer fidelidad y también cuidado al Santo Padre, y también la posibilidad de que sus familiares hayan tenido la oportunidad de saludarle personalmente al pontífice. El Papa Francisco el día de hoy aprueba oficialmente la canonización del beato Junípero Serra. La Santa Sede informó que el Papa Francisco recibió el día de ayer al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Cardenal Angelo Amato, y aprobó la sentencia afirmativa de la sesión ordinaria de cardenales y obispos sobre la canonización del beato Junípero Serra, evangelizador de California en el siglo XVIII y que será proclamado santo el próximo 23 de septiembre en Estados Unidos. El futuro santo nació en la isla española de Mallorca un 24 de noviembre de 1713 y fundó las 9 primeras misiones de las 21 que actualmente existen en California, en Estados Unidos. Muchas de las misiones se convirtieron en los centros de las grandes ciudades estadounidenses como San Diego, y también algo que podemos decir del beato Junípero Serra es que falleció un 28 de agosto de 1784 en Monterrey, allá en Estados Unidos. El beato Serra trabajó incansablemente con los nativos americanos y se calcula que bautizó a más de 6,000 personas y confirmó a 5,000. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1988 y por supuesto sabemos que el Papa Francisco lo canonizará en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington en septiembre de este mismo año, en el marco de su participación del Encuentro Mundial de las Familias, de manera que ya todo también está previsto para el recibimiento del Santo Padre en este evento que alegra pues a toda la Iglesia. Vamos a una pausa, quédense con nosotros, esto es Koinonía en Sintonía, estamos en la programación de Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Regresamos después de la pausa. Koinonía en Sintonía, vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, a todos los que nos siguen en esta hora de la noche. Los saludo y además enviándoles bendiciones a cada uno de ustedes. Yo quisiera hoy, o más bien les voy a compartir en la editorial de esta noche, una cuestión que habíamos dejado un poquito de lado. La vamos a retomar porque fue precisamente en alguna entrevista que se le hizo al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Como sabemos, él es propiamente uno de los principales colaboradores del Papa Francisco en el Consejo de 9 Cardenales. Él es el coordinador de esta mesa de apoyo y de ayuda a la reforma que el Papa Francisco está realizando en la Iglesia Católica, en la Curia, y bueno, es importante conocer su punto de vista.
La reforma del gobierno de la Iglesia Universal no es una cosa que se pueda improvisar. Fueron las primeras palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga para uno de los sitios de vaticanistas en Italia y el diario La Estampa, el sitio vaticano Vatican Insight. El cambio procede a pesar de los obstáculos y lentitudes, pero las dificultades se pueden transformar en oportunidades. Este tema es muy importante también porque nos habla de esa confianza en el Papa Francisco y en él y quienes apoyan o ayudan sobre todo con el camino de la reforma vaticana. Por lo demás, en el último consistorio las propuestas fueron ilustradas y tuvieron un amplio consenso. Además, no cerramos la banca vaticana porque dañaría a las congregaciones religiosas y es más fácil curar a un enfermo que resucitar a un muerto, lo dijo así el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Porque mucho se pensaba que cuando entrara el Papa Francisco en los primeros meses iría propiamente a cerrar la banca vaticana, que había un poco dado dolores de cabeza a la Santa Sede y que pues de alguna manera sería una de las opciones más viables. Sin embargo, como lo dice el mismo coordinador del Consejo de los nueve cardenales que ayudan al Papa Francisco en esta reforma, no se cerró la banca vaticana porque afectaría sobre todo las congregaciones religiosas y, como lo hacen un eslogan bastante acertado, sería más fácil curar a un enfermo que resucitar a un muerto. El cardenal Madariaga también quiso responder a las ráfagas de preguntas de los periodistas al final de la presentación en la sede nacional de Acción Católica Italiana sobre el libro Pobres, dedicado a la predicación social del Papa Francisco como cardenal, cuando era cardenal y no como pontífice. Una conversación abierta que mantuvo, en la cual se le preguntó sobre todo en estos temas que son fundamentales como la reforma en la estructura vaticana. No son ciertas las afirmaciones de la prensa sobre presuntos excesos por parte del cardenal australiano George Pell, lo ha dejado claro el cardenal Madariaga, y también aseguró el coordinador de este Consejo de Cardenales que el mismo cardenal australiano George Pell forma parte y que todas esas cosas que se hablaron en su momento del cardenal Pell son propiamente calumnias. Es como el marxismo que atacaba a las personas sin poder atacar la idea. El cardenal Pell es una persona sobria y que no ama el lujo y además hay que respetar su dignidad, dijo el cardenal Madariaga. En la mesa redonda con el director de la Civiltà Católica, el padre Antonio Spadaro, que ha sido uno de los que ha entrevistado al Papa Francisco, también el presidente de Acción Católica, Matteo Trufelli, y el cardenal Madariaga, resumieron la predicación del Papa, que sueña una iglesia pobre para los pobres, que fue el tema central. La pobreza en la iglesia, de hecho, no es un tema coyuntural, sino originalmente evangélico. Brota del mismo evangelio, todo parte de Belén, en la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios pobre en un portal de Belén. Por ello, el Papa Francisco propone a toda la iglesia la centralidad de los pobres en la acción evangelizadora. Es decir, subraya el presidente de Cáritas Internacional, la opción preferencial por los pobres no es una opción o una idea, una ideología solamente que tomen algunos como bandera, esto es importante, sino que brota, se funda en la Sagrada Escritura, porque los pobres tienen un sitio privilegiado en el corazón de Dios. Con tonos apasionados, el primer cardenal de la historia de Honduras describió de qué manera el Papa Francisco ha tratado en cada momento de dar valor el tema de la pobreza, no como una noción vaga, sino como un concepto estrictamente cristiano. El Papa Francisco, los pobres tienen un rostro, por lo que exhorta a los fieles a oponerse a la idolatría del dinero, subrayando la falta de humanidad de los modelos económicos que promueven la cultura del bienestar.
Mientras tanto, el mundo del mercado y de las finanzas se vuelve indiferente al dolor humano. Por eso el Papa Francisco indica proféticamente un camino para superar la violencia, puesto que la inequidad es la raíz de los males sociales, como lo ha dejado ver ya en estos 2 años de su pontificado, y sobre todo un concepto y una realidad que hoy está haciendo eco en los diferentes sistemas económicos mundiales, que es globalizar la solidaridad como una exigencia ética imprescindible para los que nos decimos y nos proclamamos cristianos. El modelo de su magisterio es San Juan Crisóstomo, para quien no compartía el no compartir con los pobres los propios bienes es como robarles, quitarles la vida, decía aquel santo San Juan Crisóstomo, y bueno, hoy lo vemos en los labios, en las convicciones profundas del Papa Bergoglio. Por ello, la Iglesia fiel al Evangelio debe escuchar el grito de los pobres, dijo el cardenal Madariaga en este encuentro sobre el tema de la pobreza, la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta. Madariaga citó el dicho español, fray ejemplo es el mejor predicador, para describir a Francisco su estilo simple, la manera de acercarse a la gente, el tenor de vida esencial y muy alejado de un estilo señorial y palaciego, la sintonía en la mirada con quien sufre, siempre el oído atento al gemido de los desheredados y la genuina exquisitez del Evangelio en la austeridad pastoral. Al final de la conferencia, el cardenal Madariaga dijo a los periodistas que dialogaron con él sobre la cuestión de las finanzas, principalmente en la banca vaticana, y dice que ya fue reformado, fue de las primeras instituciones del Vaticano. La cuestión económica se sigue trabajando y se está trabajando bien, lento, pero a paso seguro, sobre el hecho de que el mismo Madariaga era uno de los que habían planteado el cierre del Banco Vaticano. El purpurado respondió: hablamos al respecto antes, pero después de haber examinado las conclusiones sabíamos que cerrarlo habría significado muchas pérdidas para los fondos de las congregaciones religiosas, y añadió: es más fácil curar a un enfermo que resucitar a un muerto. Bueno, pues hasta aquí nuestra editorial de hoy. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, que estén bien, gracias a Dios, y siempre en sintonía con Koinonía y Koinonía en sintonía. Cuidemos nuestra salud consumiendo nuestros productos, y desde luego no demos tregua a que nos ayuden a seguir fortaleciendo ya este mes de mayo, mes de María, que nos encomendamos a ella, y sobre todo para que ella, la Madre que intercede por todos, nos dé la fortaleza y la sabiduría para seguir manteniendo esta obra de evangelización. Así que si usted nos gusta ayudar y puede hacerlo, esta es la información para usted y puede hacerlo durante este mes. Moringa Koinonía, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. Contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moringa Koinonía, de venta en Koinonía Radio, o comunícate al 608-3652. Moringa Koinonía, salud para tu cuerpo y mente. Soy el padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonía Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos y un representante de Koinonía Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización.
Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Tenemos más información para ustedes en este último bloque ya de Koinonía en sintonía, después de haber escuchado la editorial de Padre Israel Ángeles Gil para este programa nuestro. Agradezco, tengo aquí un saludo de José Cervantes, saludos a Lulú Calzada, muchas gracias, y también agradece la invitación que les hemos hecho para ser parte de la programación de Koinonía Radio. Muchas gracias, José Cervantes, estamos para servirles y esperemos que todo esto sea verdaderamente un trabajo que llene de frutos. Puede ser que nosotros no veamos los frutos y esto no nos afecta en nada. Lo que queremos es que ese fruto sea para ustedes algo que lleven a los demás, no tanto que puedan retribuirnos a nosotros, sino que estos frutos los demás los reciban y se sacien también de estos frutos. Esta es la intención de Koinonía Radio, poder tener programación para todos, para todas las personas, para todas las necesidades, no solamente de sacerdotes y religiosas, que son los que pues tienen muy bien cimentada esta estación y esta barra de programación, sino también aquellos laicos comprometidos que dan su tiempo y su servicio para el bien de los demás a través de su formación y su colaboración en esta estación de radio. De manera que, José Cervantes, te mando un abrazo, gracias también por la respuesta favorable a las peticiones que hacemos en Koinonía Radio, y a ustedes les seguimos invitando a que sigan apoyando a esta estación de radio. Ya no estamos en Radiotón, ya no estamos en este momento de tensión donde no sabíamos si podríamos continuar o no con la estación. Todo es gracia de Dios, todo lo hemos puesto en manos de Dios, y el momento en el que Dios nos dé un respiro y pare esta programación y esta frecuencia, nosotros con toda tranquilidad y con toda docilidad diremos sí a lo que Dios diga. Si es para bien de la arquidiócesis y para el bien del corazón de quienes nos escuchan, se dará. Si no, Dios moverá las cosas de manera que hagamos siempre su voluntad. Y pues de todos modos nosotros les pedimos que sigan orando por nosotros, sus oraciones son muy importantes, y también por supuesto su colaboración económica nos ayuda y ayuda mucho, así que les invitamos a que sigan donando, a que sigan consumiendo también nuestros productos que son beneficiosos para nuestra salud también, como la miel, la moringa y todos los productos que se desprenden de esta planta tan benéfica que es la moringa. Los tenemos aquí en nuestra estación 608-3652 para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Vámonos a escuchar ahora el santoral, escuchar y ver para aquellos que están siguiéndonos a través de la red en www.tjcatólico, pues pueden ver las imágenes y también gozarse de estas imágenes que les presentamos. Este es el santoral para hoy. ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Esto es el santoral. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 6. Santo Domingo Sabio. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban 3 semanas para cumplir los 15 años. Nació en Riva de Chieri, Italia, el 2 de abril de 1842. Era el mayor de 5 hermanos. Desde muy pequeño le agradaba mucho ayudar a la Santa Misa como acólito. El día de su primera comunión redactó el famoso propósito que dice: prefiero morir que pecar. A los 12 años le pidió al mismo don Bosco el ser aceptado en su colegio para pobres. Este lo probó dejándole un capítulo de un libro para que lo leyera
y después se lo dijo todo de memoria y fue aceptado. Son muchos los actos heroicos que se cuentan de él en el colegio. Cada día iba domingo a visitar el Santísimo Sacramento, en donde tuvo momentos de éxtasis, olvidándose aún de comer. Por 3 años se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre todos los 800 alumnos. Su vida era siempre alegre. Con los mejores alumnos del colegio fundó una asociación llamada Compañía de la Inmaculada. Dio grandes pasos de santidad y el mismo Don Bosco lloró al tener que despedirse de él por la enfermedad que le aquejaba. Al poco tiempo de volver a su hogar, confortado con todos los auxilios espirituales, con santa alegría voló hacia el cielo el 9 de marzo de 1857. Otros santos de hoy: Nuestra Señora de Belén, Eliodoro, Benita, Evodio y Teófilo. Estamos de regreso aquí en Koinonía en Sintonía. Gracias por continuar con nosotros este día 6 de mayo. Continuamos con más información. Quiero presentarles ahora una cápsula sobre uno de los mártires mexicanos, mártir de Cristo Rey, en la lucha que se vivió en aquel tiempo, la persecución religiosa entre 1926 y 1929, y que a propósito también ya tuvo su película, y él es José Luis Sánchez del Río, en aquella película que muchos recordamos, La Cristiada. Y les parece si vamos a conocer parte de la biografía de este adolescente mártir de Cristo Rey. Vamos a verla. Le saludo con afecto en Ver y Creer y le invito a que en la siguiente nota que le presentaremos en video conozca usted la maravillosa figura de un niño mártir. A sus 14 años de edad todavía no alcanzaba la madurez mental ni física, pero ya había llegado a la madurez para el martirio. Murió mártir a los 14 años de edad, en tiempos de la persecución religiosa. Ay, José Sánchez del Río, de Zaguayo, Michoacán, los soldados con las bayonetas en el panteón lo acuchillaron y su verdugo, el diputado Picasso, sacó la pistola y le metió un balazo en la cabeza. Solamente tenía 14 años de edad y cayó muerto en una fosa que allí tenían preparada para él. Este niñito, antes de morir, dijo: nunca ha sido más fácil ganarse el cielo. Y sus últimas palabras en vida fueron: ¡viva Cristo Rey! Conozca al beato José Sánchez del Río. José Sánchez del Río murió mártir en Zaguayo, Michoacán, el 10 de febrero de 1928. Escoltado por un piquete de soldados, caminaba descalzo y sangraba, pues le habían cercenado las plantas de los pies cuando lo torturaron. Era sangre de niño. A sus 14 años de edad fue testigo del amor de Dios, cuando al llegar al cementerio de la ciudad, su verdugo, el diputado Picasso, lo mató de un tiro en la cabeza, por odio a la fe, y porque no había logrado, ni con la tortura, que José dejara de proclamar: ¡viva Cristo Rey! Antes de morir trazó una cruz con su dedo en la tierra y dijo: me voy a casa. José nació el 28 de marzo de 1913 y fue bautizado el 13 de abril en Zaguayo. Fue hijo de Macario Sánchez y de María del Río. A los 13 años decidió enrolarse en el ejército cristero, luego de presenciar el martirio del sacerdote de su parroquia, a quien fusilaron los soldados federales, pero nunca tomó las armas. En un enfrentamiento como abanderado de la tropa cristera, cedió su caballo a uno de los jefes cristeros para que pudiera escapar. Los soldados atraparon a José, lo encarcelaron y lo torturaron.
El 20 de noviembre del año 2005, José Sánchez del Río fue beatificado en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En el pontificado de Benedicto XVI, durante la misa presidida por el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, sus restos reliquia se conservan en el bautisterio de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Zaguayo, Michoacán. Y bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco en los controles técnicos, como cada día, a Josué Cázares y a ustedes su presencia en este programa y en el resto de la programación de Koinonia Radio. Como es costumbre en este programa, les dejamos con las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 6 de mayo. 1840. En Inglaterra se efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. 1856. Nace Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. 1868. Nace Mijailo Pretovich, inventor y matemático que creó uno de los primeros prototipos de una computadora analógica. Estas fueron las efemérides para hoy, 6 de mayo. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.